años me conoció y se desmayó. Y nuestro hijo Paco, así como lo ven, se parece mucho a mí, solo con una versión muy mejorada. Y un lindo corazón que tiene él. ¿Quieres compartir algo rápido antes de empezar? Es una bendición el poder estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio. Le quiero dar las gracias al apóstol Víctor Gutiérrez con su amada esposa, a sus hijos. Estoy sumamente agradecido a Dios. Desde ayer estaba toda esta semana más que nada meditando, orando. Y anoche también. El poder estar con ustedes es un privilegio, el poder compartir es una bendición. Son una bendición también para mí. La palabra que hoy estamos orando, estoy suplicándole al Señor que no queremos palabra de hombre, queremos revelación de lo alto, sabiduría de lo alto, el don de la ciencia de lo alto, para que sea impartido conforme a la necesidad de cada uno de ustedes. Amén. Yo estoy clamando a eso, no me he puesto de acuerdo con Yacer, con mi esposo. Yo estoy orando para que Dios lo use poderosamente en este día, para que puedan ir bendecidos más de lo que ya están hoy en este día. No sé cuántos saben que este año es un año del tiempo, uno de los tiempos abruptos, un tiempo de definición, que se está cerrando un ciclo. ¿Cuántos lo saben? Bueno, mientras yo meditaba anoche, yo quiero ser breve para entregarle el micrófono. Mientras anoche estaba yo orando, estaba yo pidiéndole a Dios que Dios me hablara para ver qué es lo que quería para su casa, para esta casa, para cada uno de ustedes. Días atrás, en una reunión que tuvimos con el apóstol Víctor Gutiérrez, para el cumpleaños del profeta David, el Señor me mostraba algunas cosas y anoche me terminaba de afirmar lo que Dios iba a hacer. Yo podía ver que venía un derramamiento de su espíritu, que venía de la cabeza y que iba a ser impartido en todo su pueblo, que esta era una casa de águila, un nido de profetas que se iban a levantar y a profetizar, a declarar todas las cosas que Dios tiene preparado para que se cumpla en su tiempo específico y en el tiempo Kairos. Amén. Bueno, mientras yo estaba orando anoche, yo podía ver aquí en toda esta plataforma, podía ver muchas monedas de oro. Muchas monedas de oro. Pero había algo que estaba sucediendo, que la bendición estaba regada, pero había algo que estaba impidiendo que no estaban saliendo se habían conformado, estaban sentados como que diciendo, pero es que si yo me muevo, ¿qué va a decir aquel? Si yo me muevo, ¿qué dice el otro? Dios está levantando a su generación, está incomodando este escenario, por eso decía el tiempos abruptos, tiempos de la definición. Están levantando a su gente que realmente se van a levantar, a arrebatar, de veras, va a arrebatar. Dice que va a levantar a los hijos, a levantar a los que van a arrebatar el reino de Dios. Van a levantar, se van a levantar, los va a incomodar. Si tú sientes que tú te has acomodado, yo te invito de veras que tú te analices y mires en dónde tú estás. Porque se va a cerrar este ciclo de un tiempo de definición. Yo días atrás pasé un tiempo donde yo dije, ya no puedo sola, Señor. ¿Cuántos saben, o no sé si ustedes piensan que por ser ministros nosotros ya no tenemos pruebas? ¿Quién lo dijo? Mientras más se nos da, más se nos pide, más se nos exige. Amén. Yo muchas veces han venido, me dice, tengo una palabra para ti. Unos hijos ministeriales en Toluca, le digo, tengo una palabra para ti. Ya no quiero que me des la palabra, porque cada vez que me da la palabra pareciera que todo viene al revés. Pero ¿sabes qué? Dios no te puede usar si no estás siendo procesado. Si tú estás sentado, acomodado, levántate, quita lo que te está estorbando, porque si Dios está diciendo, la bendición está en este lugar, y tú estás cómodo y tú dices, no, lo quiero hacer. Mira, mi hermano, levántate. Yo te invito hoy en el nombre de Jesús. Podía ver todas las monedas como estaban, pero apóstol, es un tiempo de definición donde el Señor días atrás me mostraba
¿Qué le hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres? Cuando dice eso, yo podía mirar su casa, cómo había habido división en esta casa, pero Él va a hacer regresar a esos hijos que se fueron, porque este año fue un tiempo de definición donde Dios está marcando, donde Dios está procesando, donde está dando una identidad para encaminar, para poder mirar en dónde está su casa. Yo estaba aquí, mientras yo lanzaba, mientras yo estaba ahí adorando. Yo no me puedo estar quieta en estar adorando a Dios. No puedo, me es difícil, me es imposible. Quiero exaltar, quiero adorar, quiero ponderar su santo nombre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque grande es su fidelidad, porque no hay cosa alguna que Él no me levanta, no hay cosa alguna que Él no está conmigo. Y yo por eso vengo hoy a decirte, yo podía sentir un espíritu de miedo, diciendo, pero es que tengo miedo que me vean. No, mi hermano, quítate ese espíritu de miedo. Dile al espíritu de miedo: miedo, no te quiero de mi cuerpo. Temor, no te quiero de mi cuerpo. Este tiempo que se va a cerrar es un ciclo que tú vas a definir. Si te quedas con la enfermedad o le vas a ordenarle a esa enfermedad que se salga de tu cuerpo. Si tu economía estás mal, es un tiempo que tú vas a definir si te quedas con esa de tus finanzas como tú estás, o tú te levantas y atravesas ese río y llegas al otro lado del mar. Amén. Yo podía ver literalmente cómo hace 3 días, porque hace días que estoy orando, cuando yo supe que íbamos a venir a impartir, desde ese momento me puse a orarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando me mostraba que iba a regresar sus hijos en esta casa, pero iba a haber muchos que iba a venir muchos nuevos, que iban a ser transformados, que iban a ser literal cambiados, iban a tener esa identidad directa. Yo veía cómo se llenaba esta casa y podía mirar cómo venían el gobierno, veía cómo entraba caminando, porque venían a mirar qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba pasando. Porque yo podía mirar la nube de la gloria de Dios asentada en esta casa. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Cuando yo miré esto, yo dije: Señor, yo también quiero esa nube de gloria para mi casa. Yo no vengo a emocionarlos, porque yo no camino por emocionalismo. Yo no vengo ni siquiera a que me vean. No vengo a impresionar, o no quiero impresionar a nadie. Cualquiera puede emocionar, cualquiera puede impresionar. Yo quiero realmente hablar de lo que Dios está mostrando. Es un cambio abrupto donde se cierra un ciclo, donde vamos a pasar otra etapa. No sé cuántos vieron en mi Facebook que decían: yo quiero estar en Cuba. Cuba, te extraño. ¿Saben por qué? Porque Dios algo está haciendo, y Dios algo gestó donde va a brotar. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en la mesa, apóstol? Yo no sabía que íbamos a venir a predicar, pero podía ver cómo esto era un nido donde se levantaban de veras águilas, profetas, donde iba a haber ese derramamiento de su espíritu, donde brotaba desde la cabeza y brotaba en cada uno de ustedes, y ustedes iban a sorprender, iban a recibir revelación, de ciencia, pero siempre y cuando ustedes puedan caminar en orden, puedan ser alineados bajo ahora sí que haya esa orden, puedan caminar a ese alineamiento, para que no se vayan de un lado para otro, para que esa agua no se esparza de aquí para allá, para que no haya confusión, sino que haya una dirección. Amén. Yo estoy orando para mi casa, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Él no se equivoca, Él no miente. A mí no me interesa lo que aparentemente, bueno, estoy orando por eso, no es que no me interese. México sí me interesa, pero no me preocupa lo que aparente mis ojos ven, porque yo estoy caminando más allá de lo que mis ojos no alcanzan a mirar. Amén. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Yo no sé cuántos conocen a mi padre. ¿Conocen ustedes a mi padre? Hay algunos que están así. Mi padre está sentado en lugares celestiales. Él es el que gobierna en mi vida. Él es el que me provee. Él es el que me sana. Él es el que me quita las dolencias. Y por Él hago todo. No me importa quién me
me vea, que si estoy danzando, que si no le parece, no me interesa. Por eso decía, yo no vengo a emocionarlos, yo no vengo a impresionarlos con nada. Yo vengo cómoda a adorar a mi rey, a exaltar a mi rey. Yo quiero ser una verdadera hija que ame al Padre. Yo no vengo a mirar a qué le doy, yo vengo a traer, a darle todo a mi rey. Amén. Esa es la palabra que yo tengo para ustedes. Realmente es un tiempo de definición donde Dios va a sorprender poderosamente esta casa, donde van a ser llevados a otro nivel, donde no solo los padres sino también los hijos van a recibir. Amén. ¿Cuántos hijos hay en esta casa? Si tú no levantaste tu mano, yo te digo cuántos hijos hay en esta casa. Siéntate como hijo realmente, que tú eres un hijo de Dios. Amén. Yo quiero invitarte que cada vez cuando vengas a adorar al Rey, vente de la mejor manera. Dice que de veras un verdadero adorador es en espíritu y en verdad. ¿Qué es en verdad? Yo muchas veces, yo quiero ser ese adorador en espíritu y en verdad. ¿Quieren que yo les diga qué es lo que es en verdad? Mi espíritu es que realmente se someta, que realmente obedezca y que realmente pueda someterse aún de las cosas que no me agradan. Pero si la persona que está más allá, tengo que obedecer mi autoridad, amén, aunque no me parezca. Pero ¿qué es en verdad? Ahí viene lo verdad, en espíritu y en verdad. Muchas veces venimos a la casa de Dios, yo espero que aquí no pase, yo lo estoy creyendo, en verdad es en todo, en espíritu y en verdad. Normalmente yo siempre acostumbro a pasar a ofrendar, a diezmar o lo que vaya a hacer mientras estoy adorando, porque es en espíritu y en verdad. Amén. Porque en ese momento no me duele, yo estoy adorando al Rey, vengo a adorar al Rey, vengo a ungirle los pies al Rey, pero ¿de qué forma? Y en espíritu y en verdad. Amén. Es en verdad, quiero que lo analicen, de veras, que su espíritu sean ministrados, puedan ser revelados. Realmente este es un ciclo donde está cerrando, donde yo no me atreví a pasar, donde dije no puedo, le lloré a Dios postrada, no puedo, Señor. Y yo dije, tengo que hacerlo porque yo quiero cerrar este ciclo. Amén. Yo quiero sorprender, aunque no podemos sorprender más a Dios, Él ya lo sabe todo, pero quiero agradar el corazón de Él. Amén. Y entonces cuando uno decide yo quiero, es que tú te atrevas, es que tú lo hagas, es que tú marques la diferencia. Y que cuando vean al otro dice, yo quiero lo que ella hace, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que no tiene pena? ¿Cómo es que no? Pero ¿sabes qué? Es que está adorando al Rey, es que está exaltando al Rey. Y cuando vayas pasando dices, pues ¿qué tiene ella? ¿Qué tiene él que yo lo quiero tener? Es la adoración que le da al Rey. Amén. Estoy sorprendida de cómo Dios está haciendo las cosas, pero más sorprendida cómo días atrás me ha estado hablando sobre esta casa y cómo realmente ni siquiera estaba en nuestra mente que fuéramos invitados a predicar. Cuando llegó mi esposo me invitó a predicar el apóstol Víctor Gutiérrez y yo estaba recibiendo palabra para ustedes. Así que este es un tiempo de definición. Yo estaba pensando, yo quiero decirte algo. Siempre camino con la cabeza hacia el frente, no orgullo, no soberbia, pero cuando veo algo tirado en la calle, si es una moneda, yo siempre voy, anda a buscar mi carterita, yo siempre voy, camino y veo, y eso el Señor me habló hoy en la mañana mientras me estaba yo arreglando. Y me trajo ese recuerdo cuando yo no tenía nada, estaba yo caminando para la escuela y ese día no tenía yo nada ahora sí que para comer en la escuela, porque éramos pobres, tan pobres que no había nada. Y entonces ese día caminé
iba yo pidiéndole a Dios, le digo, Señor, ¿qué comer hoy en la escuela si no hay? Iba yo caminando y cuando yo vi la moneda, llegué. ¿Y qué comeré hoy? Dije, así vi las monedas. No sé cuánto lo pueden entender. ¿Hay alguien que lo pueda entender? Yo decía, recogía la moneda, decía, el dinero solito se me viene a las manos. ¿Alguien más lo está creyendo? ¿Alguien más lo está creyendo? Tal vez tal pareciera que para algunos no, esto no significa nada. Pero yo quiero decirte que en el ámbito espiritual está rompiendo esquemas, está rompiendo viejas estructuras, está rompiendo todo lo que te acomoda, está rompiendo barreras en tus finanzas. Yo con certeza te puedo decir, yo soy una mujer empresaria, así como lo ven de chiquitita. Me gusta estar muy cómoda andando, ¿sí? Muy cómoda, pero yo le creo a Dios. Si Él me dice, te voy a entregar una camioneta, yo le creo y me lo entrega. Yo tengo una Expedition andando. Vino alguien, me pagó el enganche de mi Expedition, pero yo le dije, ya mi camioneta viene. Y me dijo, ¿por dónde? No lo sé, pero mi camioneta viene. Él usa al que menos da para darme, porque así es Dios. Cuando voy caminando, encuentro una moneda así sea de 50 centavos de peso, no me interesa la cantidad, pero cada vez que veo una monedita, he llegado en casas de gente que tiene regadas las moneditas en su casa y nadie lo recoge porque no sirve, porque es de 10 centavos. ¿Saben qué? Están mal, porque es una bendición que lo están tirando y lo están pisando. Yo siempre, cuando veo un 10 centavos, yo me inclino, le digo, dinero solito te me vienes en las manos. Y me paro y digo y cierro mis manos. Dinero, solito te me vienes en las manos. Y si hay alguien conmigo, le digo, el dinero siempre viene solo a mis manos, y no lo entienden. La otra ocasión está yo saliendo en el Hotel Fiesta Hyatt. Fuimos a desayunar con una hija. Y había como 6 monedas tiradas. En eso estaba platicando con ella sobre las finanzas, porque estaba pasando por un tiempo difícil. En lo que iba yo saliendo caminando, terminamos de hablar de las finanzas, oré por ella. Yo sé que no fue casualidad. Cuando voy saliendo de la puerta, veo unas cuantas monedas donde voy a atravesar y le digo, hija, le digo, sí. Me dice, sí, ¿qué pasó? Ella es de Guadalajara, una profeta también. ¿Vieras que solito se me viene el dinero en las manos? Me agacho, le digo, mira cuántas monedas hay. Había como 3, 4 o 5. Me agaché, le digo, solito se me viene el dinero a las manos, hija. Me agacho, le digo, solito se me viene el dinero a las manos, hija. Y así fui recogiendo cada uno de ellos. Y me dice ella, ya que recogí el último, lo metí a mi bolsa. Y siempre me pasa, le digo, siempre que voy en algún lugar, siempre veo regado el dinero y lo voy recogiendo. Y Dios me ha sorprendido y me dice, madre, no me había caído el 20. Lo que usted está diciendo es profético. Está profetizando y no me atreví a recoger, y usted lo repitió como 5 o 6 veces. Empezó a llorar. Por eso tenemos que estar a la expectativa de lo que Dios está diciendo, está hablando. Es por eso que hoy digo que te atrevas a salir de tu comodidad y digas, solito me viene la bendición en mis manos. Rompe esa vieja estructura, esa vieja mentalidad. Muy claramente dice la palabra que el vino no puede ser derramado en el odre donde hay un vino viejo. ¿Está claro? Si tú no cambias tu mentalidad, de veras, si no hay cambio de mentalidad y una rotura de una vieja esquema, ¿saben qué? No puede llegar la bendición donde tú estás.
A mí mi apóstol en noviembre me dijo: hija, si tú recibes ese encargo que te está dando, mi esposo estaba allí, si tú lo recibes, hija, Dios te saca de este año, de veras que Dios te saca, y en el mes de enero vas a ver las finanzas en tus manos. Yo postrada, estaba llorando, le decía: es que no puedo. Pero cuando él me dijo: si tú lo crees, porque yo lo estoy viendo, me dijo. Y cuando eso dijo, me postré: yo lo creo. Yo lo agarro, yo lo tomo. ¿Saben qué? Al momento que yo hice eso, estaba hablando con él hace una semana, he visto el cambio en mi vida. Amén. Yo vengo a decirte que así veía yo todo esto lleno de monedas de oro. La verdad, yo no sabía si traía monedas en mi cartera, y decía: ¿cómo se los muestro? Me estaba yo adorando, yo decía: ¿cómo lo hago, Señor? No me concentraba, estaba yo adorando, decía: quería yo exaltar, quería yo postrarme, quería tirarme. Decía: pero ¿cómo lo hago si yo no traigo suficientes monedas? Me decía: diles que salgan de su comunidad. Atrévete a hacerlo, atrévete a creerlo. Atrévete a hacer más allá de lo que tus fuerzas, donde tú creas que no puedes. Y cuando haya una adversidad, yo oraba por una persona esta semana, me decía una pastora que es también de Michoacán, Hilda, me decía: no puedo, profeta, por favor, ore por mí, ya no puedo más. Le digo: me voy a morir. Cuando yo escuché eso, me voy a morir, me pesó. No sabía yo si orar, no sabía yo qué decir, me quedé callada, estaba escuchándola. Me voy a morir, ya no puedo más. Le dije: amada, quiero que oremos, pero quiero que tú repitas todo lo que voy a decir. A veces nosotros no damos las gracias. Le dije: vamos a orar por esa adversidad que tú estás pasando. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor, por esa adversidad. Gracias por esa tribulación. Gracias, Padre eterno, por lo que está pasando en mi casa, aunque no me parezca. Gracias, porque tú nunca me vas a pasar si no tienes una salida para mí. Yo vengo a darte las gracias por este proceso. Sé que es difícil, sé que no es fácil, pero contigo yo puedo salir. Porque tú me metiste allí, tú me vas a sacar, tú me vas a levantar, tú vas a ordenarle al espíritu de muerte que se vaya de mi cuerpo y que me suelte, porque yo traigo vida, yo traigo poder de la resurrección, el poder de la resurrección está en mí, yo traigo vida, donde yo pueda pasar pueden sentir vida, el poder de la resurrección está en mí. Estaba yo orando con ella por teléfono, cuando terminamos de orar me dijo: amada, ya siento paz. Pues ¿cómo no iba a sentir paz? Acababa de decir que se iba a morir. A veces, muchas veces, decimos cosas que no analizamos. Por ejemplo: me muero de hambre. ¿Cómo tú te vas a morir de hambre si tenemos un Dios proveedor? Si Él es el dueño del oro y la plata. Me muero de hambre o me muero de frío. ¿Cómo tú te vas a morir de frío? Tenemos que tener cuidado, porque te puedes morir de frío, te da una calentura, una fiebre, te da un frío y te mueres. Pero es que en Yucatán no hay, sí, pero te puede dar una fiebre. Tenemos que cuidar cada detalle de lo que sale de nuestra boca. Tenemos que analizar. Esta es la palabra que yo traigo hoy para ustedes. De veras, para mí es un privilegio, apóstol, es una bendición. Yo declaro y profetizo que el don de la multiplicación hay en este lugar. Está en este lugar el don de la multiplicación. En el nombre de Jesús, yo profetizo que el don de la multiplicación fluye en esta casa, fluye en tu vida, fluye en todo donde tú te mueves. Que si tú te pones a vender empanada, yo declaro y profetizo que tú lo vendes. Que si tú compras chicles, aún llevándolo a la oficina, así estoy viendo a alguien, pruébalo con chicles si no me crees.
Estoy mirándote llegando a la oficina, que si tú llegas con chicles te van a decir, yo quiero los chicles que tú traes, yo quiero esos holes que tú traes. Yo profetizo el don de la multiplicación en tu vida. Yo profetizo que cosas grandes y poderosas van a hacer contigo, que cosas que ojo no vio y ni oído oyó son los que Dios tiene preparado para ti, si tú lo crees, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias por esta invitación, por esta gran responsabilidad, porque tu palabra es muy clara: lo más reservado de las tinieblas está apartado para aquellos que trastornan tu palabra. Así que te ruego, Señor, que seas tú a través de nosotros, exaltando el nombre de Jesucristo para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, mi esposa y yo no nos pusimos de acuerdo precisamente para estar seguros de que lo que vamos a hablar es de Dios. Te repito, mi esposa y yo no nos pusimos de acuerdo. Mi enseñanza se llama Características de un guerrero. Dile al que está al lado tuyo, características de un guerrero. Ahora díselo al que está dentro de ti y es así conmigo, características de un guerrero. Mi esposa ayer en la noche oramos juntos y cuando ella estaba orando decía, Señor, da una palabra que no sea algo reciclado, sino una palabra nueva. Y por culpa de esa oración, hoy en la mañana me puse a escribir la enseñanza rápidamente, ¿verdad? Vuelve a repetir conmigo, características de un guerrero. Miren, yo acabo de orar, sé que la Biblia dice que si uno, lo más reservado del infierno no está apartado, vas a trabajar un poquito ahí porque yo me muevo bastante. Lo más apartado del infierno no está para los brujos, ni para los hechiceros, ni para los políticos corruptos. Pedro dice que lo más reservado de las tinieblas del infierno está para aquellos predicadores que tuercen el mensaje. Así que yo sé el nivel de responsabilidad que estoy ocupando en este momento. Así que no voy a exagerar, voy a decir cosas que son conforme a los hechos y voy a hablar de la palabra de Dios conforme a los hechos. ¿Por qué? Porque si tú no crees lo que dice la palabra, no se cumple. Repite conmigo, si yo no creo lo que dice la palabra, no se cumple. Te voy a poner un ejemplo. Dios le dijo al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, yo los voy a sacar de Egipto, los voy a introducir en la tierra. Eran más de 1 millón de personas y te pregunto, ¿cuántas familias entraron? Aquellos que conocen Biblia, ¿cuántas familias entraron? Dios le dijo al pueblo de Egipto, Dios le dijo al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés cuando estaba en Egipto, yo los voy a sacar de Egipto y los voy a introducir en la tierra prometida. Eran más de 1 millón de personas, miles de familias. Y yo les pregunto a aquellos que conocen la Biblia, ¿cuántas familias entraron? ¿Cuántas? Ninguna. Otra respuesta, 2 familias. Solo 2 familias entraron. La familia de Caleb y la familia de Josué. Eran miles de familias, más de 1.000 millones de personas. Solo 2 familias entraron. Pero la palabra era ¿para quiénes? ¿Para 2 familias o para todo el pueblo? Entonces tú tienes que entender que hay mucha gente que no recibe el cumplimiento de las promesas de Dios, y di conmigo, porque no le cree a Dios. Ahora, el tema es que muchas veces no le creemos a Dios porque no tenemos la debida relación con Dios. ¿Qué dije? No tenemos la debida, correcta relación con Dios.
¿Por qué? Porque Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando el Señor me alcanzó al poco tiempo, yo estaba orando, yo nací en Cuba, soy cubano de origen, diría el apóstol Pablo en cuanto a la carne, hoy en día soy cubateco, ¿verdad? Por eso hablo medio raro, les pido perdón de inicio, si en mi manera de expresarme hay algo que no entienden. De hecho, ya estoy haciendo una costumbre cuando me toca predicar en algún lugar, si comenté algo que no entendieron, levanten la mano, ¿verdad? Levanten la mano y ya automáticamente si veo que alguien levanta la mano voy a repetir la misma idea, quizás con otras palabras, porque ya me doy cuenta que si alguien levantó la mano fue que no entendió, entonces voy a repetir la idea. Bueno, el Señor, perdón, se me olvidó apagar el celular y en este tiempo el Señor no me va a hablar por el celular, ¿verdad? Di al que está al lado tuyo, el Señor ahora no te va a hablar por el celular, sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. Y me acuerdo que hace muchos años estaba orando porque quería viajar a Cuba y el Señor me dijo, vas a viajar antes del 13 de agosto, era el mes de febrero, marzo. Y yo estuve varios meses diciendo, voy a viajar a Cuba, voy a viajar a Cuba, voy a viajar a Cuba. Se lo decía a mi papá, no teníamos el dinero para eso. Una semana antes, cuando empezó febrero, a mi papá le dieron una tarjeta de crédito. Mi papá no era cristiano, pronto lo va a hacer. Y cuando él recibió la tarjeta de crédito, como yo llevaba como 5 meses diciendo voy a ir a Cuba, voy a ir a Cuba, voy a ir a Cuba, él me dijo, bueno, te voy a comprar el boleto con la tarjeta de crédito, en otras palabras, endeudándonos. Y yo, al otro día, orando en la mañana, el Espíritu Santo me dijo, no van a comprar el boleto con la tarjeta de crédito para que no se endeuden. Y efectivamente le dije a mi papá, no, por favor, no compres el boleto con la tarjeta de crédito para que no nos endeudemos más. Un día antes llamo al cónsul de Cuba, aquí en Mérida, y le digo, necesito verlo para que me haga un permiso en el pasaporte para viajar a Cuba. Me dice, ven en la mañana porque en la tarde tengo que ir al aeropuerto. Entonces voy en la mañana. Y platicando con él me dice que en la tarde, me prepara el pasaporte y me dice, en la tarde viene un vuelo de Cuba, un avión vacío, porque viene a buscar pacientes mexicanos, gente que el gobierno cubano, eso fue en el 2006, gente que el gobierno cubano va a llevar a Cuba a operar gratuitamente. Y en ese momento se me alumbró el foco y dije, aquí está el milagro. Le dije, necesito que me consigas un asiento para viajar. Me dijo, eso está muy difícil, hay que hablar con la presidencia en Cuba. Y le dije, bueno, pues haz el trámite. Y él me dijo, bueno, pues si no te incomoda, prepara tu maleta y vete al aeropuerto. Y ya veremos a la mera hora si te vas o no te vas. Y eso hice. Ya entendía que ese era mi milagro, preparé mi maleta, fui al aeropuerto y ¿qué creen? Viajé sin pagar un peso. Lo tremendo es que 15 días después volví a viajar sin pagar un peso. Ahora, quiero que entiendas, si yo no hubiera orado, yo no hubiera escuchado la voz de Dios. Si yo no hubiera orado, no se hubiera cumplido Romanos 10. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Di conmigo, en la Biblia, muchos hicieron cosas extraordinarias. Porque primero escucharon la voz de Dios. ¿Sí me entendiste? ¿Qué te dije? Te dije que tienes que orar. Porque aparte te voy a decir algo más. Hoy yo venía recordando hace años, mi esposa tiene un precioso testimonio. Si no le digo poco tiempo, ella predica ella sola y me tengo que ir, ¿verdad? Ella tiene muchos testimonios.
Hace muchos años, cuando ella me perseguía y andaba conquistándome, aprovechar que ya no tiene el micrófono, ¿verdad? Ella me llama un día en la mañana y me dice: el Señor me habló de ti en la noche, y ahora esto sí es serio. Y yo fui rápidamente en la mañana y básicamente me dijo, el Señor me dijo que te preguntaras, el Mesías me dijo que te preguntaras si tú lo conoces. Yo entendí que la pregunta era muy seria. ¿Por qué? Porque Mateo 7:21 dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero no hicieron la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, resucitamos las suegras y todo, ¿verdad? Pero yo le diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Claro, estoy usando una versión mexicana, ¿no?, de la Biblia, una TLA. Por cierto, mi suegra es de Dios, y la amo mucho, y ella a mí. Pero, bueno, hay algunas suegras que no. Ok. Pero yo entendí que era muy serio la pregunta que ella me estaba haciendo, y entendí que venía de parte de Dios. Yo le dije: no creo que lo conozco. Y ella me dijo: el Mesías me dijo que si tú decías que le conocías, yo te dijera que no lo conocías, pero lo vas a conocer. Y tuve una visión donde en el futuro vas a estar predicando, pero no vas a ser tú, va a ser Él. Entonces, es importante que tú tengas una vida de oración, porque muchos que van a la iglesia algún día van a morir y no van a la presencia de Dios, se van al infierno. Porque el Señor le dirá: me dijiste Señor, Señor, pero no hacías mi voluntad. Me dijiste Señor, Señor, pero no tenías una vida de oración conmigo. Por eso, siempre que empiezo a predicar por primera vez en un lugar, esto es de lo primero de lo cual me gusta hablar. ¿Verdaderamente Dios te conoce? Porque aparte te digo algo, aún puedes escuchar la voz de Dios y no conocer a Dios. Ahí cuando dice en Mateo 7, en tu nombre profetizamos, el Señor no le dice que no profetizaron. El Señor le dice: pero nunca les conocí. Es decir, nunca tu relación conmigo fue seria, fue profunda. La palabra conocer tiene que ver con intimidad. Así que hay mucha gente que puede profetizar y aún así terminar en el infierno. ¿Y qué significa profetizar? Sencillamente que escuchaste la voz de Dios y repetiste lo que Dios dijo. Entonces, aún puedes escuchar la voz de Dios y no conocer a Dios. De hecho, ese día, con esa experiencia, el Señor me dijo, mientras Dios usaba a Hilda para hacerme entender que el propósito o la misión fundamental en la vida es conocer a Dios. Mientras Hilda me estaba hablando, el Señor a mí también me estaba hablando. Mientras Hilda me decía de parte de Dios, tú no conoces a Dios, yo estaba escuchando la voz de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor me dice, ¿quieres que te confirme que soy yo quien te estoy hablando a través de ella? Y por supuesto le digo yo en mi mente, sí. Y Él me dice, pregúntale a Hilda si ella sabe lo que significa la palabra Mesías. Y le digo, mi amor, ¿tú sabes lo que significa la palabra Mesías? Y ella me dice, no, pero sé que fue el Señor. Dios tiene muchos nombres, Cristo tiene muchos nombres, Jesucristo tiene muchos nombres. Uno de ellos es Mesías, que en el hebreo es lo mismo que Cristo en el griego, que es lo mismo que ungido en español. Ungido en español, Cristo en griego, Mesías en hebreo. Y ese día el Señor habló con Hilda en la madrugada y le dijo, yo soy el Mesías, pregúntale a Yacer. Cuando Hilda me está haciendo la pregunta, el Señor me dice, te voy a confirmar que Hilda no tuvo un sueño, no tuvo descomposición de estómago en la madrugada y está inventando algo, ¿verdad? Yo te estoy hablando a través de ella. Pregúntale si ella conoce lo que significa la palabra Mesías y te vas a dar cuenta que ella no sabe lo que significa la palabra Mesías, pero sabe que yo hablé con ella porque me conoce y así te voy a confirmar que yo te estoy hablando a través de ella. Le pregunto a mi esposa,
¿sabes lo que significa la palabra Mesías? Y me dice, no, no sé lo que significa la palabra Mesías, pero sé que fue el Señor. En otras palabras, yo estaba escuchando la voz del Espíritu Santo que me estaba hablando a mí, diciéndome, yo te estoy hablando a través de tu esposa, pero aun cuando escuchas mi voz no me conoces. Di conmigo, ay. Ay, porque puedo estar en la iglesia y no conocer al Señor. De hecho, Pablo dijo en 1 Corintios, muchos de ustedes no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Está al final de la carta. Y la iglesia de Corintio era la iglesia donde más dones habían. Es la iglesia precisamente donde el Espíritu Santo escoge para dar la enseñanza de los 9 dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12. Es la iglesia donde se da la enseñanza de cómo se debe conducir el don de profecía y el don de lenguas en 1 Corintios 14. Y aún así, el Espíritu Santo termina la carta diciéndolo a través del apóstol Pablo, algunos de ustedes no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. También pudo haber dicho, y si no se arrepienten, para perdición vuestra, se los aseguro. Mi esposa y yo nos casamos hace 7 años. Paco, el hijo de mi corazón, el que acaban de ver, es mi hijo amado, por adopción, pero es mi hijo amado. Tenemos otro hijo. Pero mi esposa hace muchos años, cuando ella no quería nada con Dios, sufrió un divorcio. Como muchas personas se divorcian, se quedó sola con 2 niños, Paco en el vientre, Miguelito con 5 añitos, 4 para 5, y pasó hambre. Estuvo a punto de emigrar, salir de México para Estados Unidos, pero le dijo a Dios, yo creo que tú eres el mismo Dios de Estados Unidos aquí en México. Y Dios le empezó a prosperar. Ella llegó a tener 2 taquerías. Eso tenía ella cuando nos conocimos. Yo tenía una pequeña agencia de viajes. Entonces, cuando mi esposa dice que es empresaria, realmente es empresaria. No te estaba echando un rollo de algo que leyó en la Biblia y no ha vivido. Ella sabe lo que es un Dios proveedor. Mi esposa sabe lo que es un Dios fiel. De hecho, el papá de ella, por eso cuando ella estaba diciendo, ¿alguien conoce a mi papá? Yo le pregunté cuál de ellos, porque está su padre espiritual, nuestro padre espiritual, está su padre biológico, está nuestro padre ministerial. Y su padre biológico, mi suegro, a quien yo también le llamo muy cariñosamente Papá Miguel, cuando era joven era pobre, huérfano y analfabeto. La tenía todo en contra, pero tuvo un encuentro con Cristo y empezó a soñar sueños. Y el Señor le empezó a hablar en sueños que lo iba a levantar y lo iba a prosperar. Pasaron muchas tribulaciones porque la fe tiene que ser probada. Di conmigo, la fe tiene que ser probada. ¿Qué cosa es la fe? Es la confianza que Dios espera que tú tengas cuando Él te promete algo. Eso es fe. En Hebreos 11:1 dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero vamos a decirlo en lenguaje mexicano moderno. Es confiar que Dios va a hacer lo que Él me ha prometido. Di conmigo, fe es confiar que Dios va a hacer lo que Él me ha prometido. Pero fe también es confiar. No te escucho. Fe es también confiar que yo soy quien Dios dice que soy. Gedeón era bien cobarde. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, el Señor le dijo, varón valiente y esforzado. De hecho, me he dado cuenta que todos los seres humanos, sin Cristo, somos bien cobardes. Todos, hombres y mujeres. Y con Cristo,
creyendo en su palabra, somos muy valientes, hombres y mujeres sin distinción. Después de muchas tribulaciones, porque la fe tiene que ser probada, después de varios años, mi suegro levantó su primer taquería y hoy es un hombre muy próspero. La gente, él vivía en Palenque, en la zona de las montañas, en carro es a 30 minutos de la ciudad de Palenque, arriba en las montañas. La gente de su generación que no tuvo encuentro con Cristo, muchos de ellos siguen siendo muy pobres, mi suegro no. Y no es que sea millonario, pero ha sido prosperado. Pero tiene una fe millonaria. Entonces en la familia sabemos lo que es un Dios de prosperidad. En la familia entendemos que la palabra dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aunque tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será grande. No hay nadie en la Biblia que no haya caminado con Dios, que no haya terminado muy bendecido. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en la mañana el Espíritu Santo me recordó algunas profecías que yo he escuchado del apóstol Víctor y del apóstol Miriam. El año pasado, en el mes de agosto, y esto que voy a decir no es porque quiero que el apóstol Víctor me dé una ofrenda. Esto que voy a decir de él no es porque soy adulador, porque sé muy bien que la Biblia dice en Proverbios que a Dios no le agrada la adulación. ¿Qué significa la adulación? Echarle porras a alguien para tomar ventaja. No. Pero la Biblia me enseña a mí a honrar. En agosto del año pasado estábamos preparando un evento empresarial con el apóstol Víctor, con el profeta David, que tuvo lugar en el hotel, ¿cómo se llama el hotel? En el Hotel Castellanos. Y el día antes de empezar vino el apóstol Carlos Gordillo, que creo que todos ustedes conocen. Estábamos orando. Y ese día el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Carlos Gordillo, le dijo el Espíritu Santo al apóstol Víctor a través de Carlos Gordillo: aunque para muchos tú no seas importante, tú eres importante en el reino de los cielos. El Espíritu Santo dijo ese día que su padre espiritual es importante en el reino de los cielos. De hecho, si tú le preguntas al apóstol Víctor cuántas responsabilidades tienes, él es papá de ustedes, él es el pastor, es el apóstol, pero aparte es el apóstol convocador de Cima Sureste, pero aparte es de la red de no sé qué cosa y de no sé qué. Tiene como 15, 20 títulos de eso, ¿verdad? Le sobran títulos. A ver si vende unos cuantos, apóstol, para que pueda seguir construyendo. Entonces quiero honrar al apóstol Víctor y al apóstol Miriam. Pero ¿saben qué pasa? Que si ustedes tienen por padre espiritual un general, pero ustedes no se comportan como guerreros, hay un problema. Di conmigo, hay un problema. Si mi padre es un general, pero yo no me comporto como un guerrero o una guerrera. Entonces, de ahí se inspiró este mensaje. Características de un guerrero. ¿Qué tiempo me queda, apóstol? ¿Sí? Bueno, ok. A ver, los que anoten, veo poca gente con lápiz o pluma en la mano, los que anoten, si tienen esa costumbre, voy a decir el versículo y voy a ir rápido, porque apenas voy a empezar. Entonces voy a decir el versículo, si alguien anota el versículo, no trate de anotar ideas. Ahí creo que están transmitiendo en el Facebook, porque apenas es la introducción, ¿no? Entonces, miren, 1 Corintios 1:22 dice, 1:25 dice, porque lo insensato de Dios
Eso significa en idioma mexicano porque lo tonto de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero miren, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia de Corintios, seguimos, no eran poderosos, ni nobles, ni sabios, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Di conmigo, lo necio del mundo escogió Dios. Esto lo prediqué una vez en Chiapas y dije, eso significa en idioma mexicano que lo tonto del mundo escogió Dios. Y mi esposa me dijo, no digas eso que se van a ofender. Es que estoy traduciendo lo que dice la Biblia, porque ahí lo dice muy chido, ahí lo dice muy elegante. Pero lo que está diciendo el Espíritu Santo es que Él te escogió por tonto y a mí también. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. La buena noticia es que no, si le creo a Dios, di conmigo, si le creo a Dios, no me voy a quedar de tonto. Ahí está, en el versículo 26 dijo, Él no escogió ni a los sabios, ni a los poderosos, ni a los nobles, ¿verdad? Príncipes, reyes, duques de Europa. No escogió eso. Él escogió a lo necio, lo tonto del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, eso es los borrachos, los ladrones, los narcos. Ahí dice la palabra que Él escoge lo vil. Por eso, los que eran muy apóstoles y profetas en el tiempo de Jesús, que se llamaban fariseos, no entendían el amor de Dios a través de Cristo porque ellos se veían muy fufurufos. Pero nosotros los tontos, pero nosotros los débiles, pero nosotros los narcos, nosotros los asesinos, muchas veces cuando yo estoy hablando, predicando con mis empleados, yo les digo, yo era asesino. Y veo así que se quedan mirándome como que no tienes cara de asesino. Pues sí, sé que estoy guapo, aunque mi esposa no lo crea, estoy guapo. ¿Qué pasó, hermano? Apóstol Miriam, por favor, la hermana esa, ¿verdad? Bueno, les dije que necesitan fe. Necesitan fe. Bueno, ¿ok? No entendieron el mensaje, apóstol, no entendieron el mensaje. Bueno. A ti y a mí, vaya, dicho de otra manera, a ti y a mí, aunque estábamos feos, Dios nos escogió para deshacer lo que es la gente que se quiere muy fufurufo. A fin, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Verdad? Para que delante de Él no haya gente orgullosa. Cuando mi suegro conoció la palabra, siendo joven, empezó a predicar el evangelio y se iba por las montañas. Y mi suegra se quedaba con los niños a ver cómo le hacía. Otra guerrera más. Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Di conmigo, mi papá es un guerrero. Te pregunto, ¿qué espera de ti? ¿Que seas qué? Dice en Zacarías 12:8, en aquel día, y di conmigo, este es el día, porque está hablando del Antiguo Testamento, de la manifestación de Cristo. Di, en este día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Hoy en día, gente que ya está convertida, morador de Jerusalén. Si usted cuando canta entiende la alabanza, como decía la primera alabanza, estamos subiendo a Sión o algo así, ¿no? La primera alabanza. Estamos en Sión, estamos en el reino, ¿verdad? En este día Jehová defiende al morador de Jerusalén, a todo aquel que es cristiano. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. En este tiempo,
Di conmigo, en este tiempo, yo que era débil, soy como David. ¿Y cómo era David? Matador de gigantes. ¿Por qué dije que era asesino? No era narco, pero yo maté 2 niños a través de aborto. Así que para Dios era asesino. Así que no estoy aquí por guapo, aunque a mi esposa le falte la fe a veces, sino porque Dios es bueno y tuvo misericordia de mí. Tú también, no te hagas, ¿verdad? Tú también estás aquí por misericordia. Salmo 60:12 dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proeza. El apóstol Pablo siempre estaba hablando de en Cristo. En Cristo. Entonces, gracias, amado. Dios te multiplique ahora que lo vas a necesitar. Aleluya. Oye, eso sí lo entendieron, ¿eh? Eso sí lo entendieron. Ustedes son tremendos. Arrepiéntanse. Y Moisés le pregunta a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo para que haga una obra tan grande? Faraón en aquel momento tenía más poder que Donald Trump o cualquier presidente americano. No tenía que consultarle a nadie, si quería cortarte la cabeza, se la cortaba, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Y qué respondió Dios? Ve, porque yo estaré contigo. ¿Sí entendiste? Porque en Mateo 28 dice, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la promesa que Dios le dio a Moisés, te la da a ti y a mí. Entonces lo importante no es quién tú eres, lo importante es que Dios está contigo. Di conmigo, soy un guerrero, soy una guerrera. Mi padre espiritual es un general y yo necesito ser un guerrero o una guerrera. Daniel 11:32. Con lisonjas, ¿cómo se dice eso en idioma mexicano? Con corrupción, ahora no me viene la palabra, con corrupción, seducirá a los violadores del pacto. Mas, o pero, o sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué es lo que hace que haya gente que en la iglesia llega primero que los demás? ¿Qué es lo que hace que haya gente en la iglesia que antes que llegue el apóstol ya llegó y ya está limpiando los baños? Gente que conoce a Dios. Por eso, si tú eres de aquellos que llegas tarde al culto, tú no conoces a Dios verdaderamente. Necesitas seguir creciendo en Dios, ¿verdad? Por eso el rey David decía, despertaré al alba, buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Porque el pueblo que conoce a Dios es el que se esfuerza. De hecho, ¿quieres que Dios te use para predicar a la gente de influencia, a gente empresaria o a gente de gobierno? ¿Quieres? ¿Te gustaría? Levante la mano, ¿quiénes les gustaría ser usados por Dios con políticos, con empresarios? A ver, levante la mano. Bueno, los que no, arrepiéntase, ¿verdad? Te voy a decir cómo. Cuando en la iglesia haya gente que murmure, critique al pastor, al nieto, al sobrino, al primo, al vecino que está sentado al lado tuyo, no murmures. ¿Por qué? Porque entonces eso sucedió en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 había desorganización. ¿Qué dije?
desorganización. ¿Verdad? Habían problemas logísticos. Las viudas de los griegos no eran atendidos de la misma manera que la viuda de los hebreos. Había problemas. Pero hubo gente que en vez de ir a platicar con los apóstoles y decirles, ¿sabes qué? Hay problemas, se puso a murmurar. ¿Se puso a qué? Hablar lo que no tenía, hablar cosas que eran verdad, pero con la persona incorrecta. Y los apóstoles dicen, pues vamos a elegir diáconos. Y la congregación eligió a 7, que di conmigo, no eran chismosos, no eran murmuradores. ¿Por qué? Porque dice, busquen aquellos de entre ustedes que tengan buen testimonio, que tengan sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y escogen a 7, uno de ellos Felipe. Ese Felipe que cuando los demás eran chismosos y murmuradores, porque les enojaba que algo estaba mal, pero él no murmuró. Ese mismo Felipe le delegaron la responsabilidad de servir las mesas. Di conmigo, servir las mesas. Quizás tú dices, yo no pensé que cuando hay una fiesta, cargar la mesa, limpiar los baños era importante. Para Dios sí es importante. De hecho, para Dios, si eres chismoso, no quiere que tú cargues las mesas ni limpies los baños. Mi hijo le puede confirmar cuando, por ejemplo, en Casa Unidad de Restauración íbamos a limpiar, llegábamos temprano y decía, hijo, vamos a hacerlo con pasión, aunque nadie nos vea, porque Dios sí nos está viendo. Pues ese Felipe, cuando los demás estaban en la tontera, Felipe no, lo hicieron diácono. Pero pasaron los años y ese Felipe que era diácono, cuando viene la persecución, llega a Samaria él solito y una ciudad completa se convierte por Felipe, por el diácono. Ni era apóstol, ni era profeta intergaláctico, ni evangelista nombrado y comisionado. Era sencillamente un hombre lleno de Dios que era diácono. A cualquiera de ustedes, si tiene la actitud correcta, puede ser usado por Dios para transformar Ticul, Tizimul y por ahí para allá, ¿verdad? Pero ese mismo Felipe, que fue usado para transformar una ciudad, pasa el tiempo y Dios lo lleva a hablar con el secretario de Hacienda de Etiopía. Y le predica al secretario de Hacienda de Etiopía. La Biblia es muy clara. Dios es el que manda que a los siervos de Dios sean honrados. No por nosotros, sino por lo que uno representa como embajador de Cristo y portador de la gloria de Dios. ¿Tú crees que el secretario de Hacienda no bendijo a Felipe? Pero ¿cómo empezó Felipe? ¿Siendo abogado o contador? No. Qué bueno que estudies y seas abogado, contador, pero no importa si solo eres carpintero o albañil o ama de casa. Si tú eres fiel con Dios y te mantienes siendo fiel con Dios cuando otros están en la tontera, Dios te puede usar como usó a Felipe para transformar una ciudad o para predicarle a alguien que está en el gobierno. ¿Quiénes quieren ser buenos diáconos? Solo ustedes, los demás no. Arrepiéntanse. Pues sí, ¿verdad? Ahora, el detalle está que Dios te va a procesar. Di conmigo, Dios me va a procesar. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces tropezó un justo. Dios dijo de David, es un hombre conforme a mi corazón, en Hechos.
en el Nuevo Testamento y David vivió en el Antiguo Pacto. Hace muchos años Dios me dijo, todos se equivocan, pero no todos se arrepienten. ¿Cómo reaccionas tú cuando el Espíritu Santo te confronta de pecado? ¿Te justificas o pides perdón? ¿Cómo reaccionas tú cuando el apóstol Víctor, el apóstol Miriam o un líder de la iglesia te confronta con un pecado o con una mala actitud? ¿Te pones duro o te humillas? Porque eso Dios lo ve. Así que no importa que tus papás no hayan sido de los Abraham, ni de los Shakur, ni de los, ¿cómo se llama esta gente de Bepensa? De los Ponce. El punto es, ¿quieres caminar con Dios? ¿Quieres agradar a Dios? Cuando yo llegué a México hace 13 años, tenía que ir a la iglesia caminando, porque no tenía para pagar el camión. Y para no regresar caminando dependía de la misericordia de un hermano que vivía cerca de mi casa y me dejaba en mi casa. Yo sé lo que es venir debajo, no tener nada, como alguien que emigró a México. Yo sé lo que es un Dios fiel, pero que en el proceso te va a probar. De hecho, a Dios no le gustan los cobardes. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, etcétera, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Di conmigo, a Dios no le agradan los cobardes. Ahora, Dios te mete en disciplina. Este año yo estaba llorando por una disciplina muy fuerte que Dios me dio o me puso. Decía, Señor, no aguanto, no aguanto. Y Él me habló en el Salmo 118:17. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah o de Jehová. Estás en una situación muy difícil. Di conmigo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Versículo 18, me castigó gravemente Jehová. Me castigó gravemente, di conmigo, me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. ¿Quién es el que castiga a su pueblo? Di conmigo, mi Papá Celestial. Mi Papá Celestial castiga y castiga duro. Di conmigo, no te escucho. No te escucho, obedece. A ver, vamos a practicar la obediencia. Di conmigo, mi Papá Celestial castiga y castiga duro. Ahora sí obedecieron, ¿verdad? No quieren que Dios lo... Padre. Hace unos meses estaba manejando y le decía al Espíritu Santo, ya Señor, ya esto está muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Y me dijo el Espíritu Santo, eso mismo le dijo una vez David a Dios. Eso mismo le dijo una vez David a Dios. ¿Dónde? Salmo 139. Dice, versículo 5. Salmo 139, 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahí les voy a hacer una pregunta. Si mi esposa me dice, oye, te estaba llamando y no me respondiste, y yo le digo, no, es que estaba huyendo de ti, ¿qué creen? ¿Se va a poner alegre o va a salir la vieja mujer que había en ella? ¿Qué creen? Si yo le digo a mi esposa, no, estaba huyendo de ti, ¿qué creen? ¿Se va a alegrar o...? ¿Verdad que sí? Pues miren, ahí está. El rey David, el salmista, le estaba diciendo a Dios, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué? Porque Dios lo estaba procesando. Y ¿saben algo?
Dios siempre te va a procesar a través de alguien. Di conmigo, a través de alguien. Puede ser tu suegro, tu suegra, tu mujer, tu marido, tu hijo. Así que si alguien te cae gordo, dile al que está dentro de ti, no es personal. Dios lo está usando para que yo quede lindo, para que yo esté como Cristo. Dilo, para que yo sea como Cristo. Mira a los recién casados como se ríen. ¡Ay, le va a tocar! Y le va a tocar, y le va a tocar. Vamos a orar por ellos para que Dios les dé fuerza. No, está bien. Di conmigo, Dios me va a procesar. Porque malcriado no me puede usar. ¿Qué piensan del apóstol Pablo? ¿Verdad que era tremendo hombre de Dios? El apóstol Pablo dijo, porque yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. Y eso, que él diga eso no me sorprende. Lo que a mí me sorprende es que esté en la Biblia. Porque si está en la Biblia es porque el Espíritu Santo está diciendo, es correcto. El apóstol Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, la gracia de Cristo en mí. ¿Verdad? Ese mismo apóstol Pablo, miren lo que dice en 2 Corintios 1, versículo 8, 2 Corintios 1, 8. Está rápido ese sobrino. Ah, no, la sobrina esa está rápida. Aleluya. Dice, porque hermanos no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. La prueba que tuvo Pablo era más fuerte que él, es lo que dice eso, ¿verdad? Pero ahí no para el asunto, dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo dijo, estuvimos convencidos que nos iban a dar cuello. El apóstol Pablo perdió la fe. Entonces, di conmigo, a ver, dilo, así, artísticamente. Hay veces que puedo perder la fe. Sin embargo, mira lo que sigue. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿para qué? Di conmigo, ¿para qué? Mírenme acá un momentito, a mí, mírenme acá, no ahí arriba, aquí. Cada vez que la Biblia diga, ¿para qué? O para esto vine, o por esto, significa que el Espíritu Santo está revelando el propósito por el cual sucede algo. Dios hace muchas cosas, pero lo más importante es entender por qué Dios hace las cosas. Aquí está la explicación de por qué Dios puso esa prueba tan fuerte para Pablo, que aún perdió la esperanza de conservar la vida. Aquí está, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de entre los muertos. ¿Para qué Dios te pasa por procesos tan tremendos? No porque no te ama. ¿Sabes? Cuando Dios te disciplina, azota y castiga, que lo dice en Hebreos 12, ya no lo leí porque si leo todo la enseñanza que preparé, vamos a irnos a las 4 de la tarde, eso sí. Entonces, en Hebreos 12 Dios dice que al que toma por hijo, azota, castiga y disciplina. Y lo peor que tú puedes hacer cuando las cosas están bien difíciles es pensar que Dios no te ama. De hecho, el pueblo de Israel precisamente murió en el desierto. De las miles de familias que eran, solo 2 entraron, porque aún después de ver 10 portentos, 10 maravillas que los sacaron de Egipto, tenían que atravesar el desierto. Y dijeron, Dios nos trajo aquí para matarnos. Entonces, lo peor que nos puede pasar cuando las cosas nos van bien difíciles es pensar que Dios ya no nos ama o Dios no está con nosotros.
Cuando ustedes ven la historia de Pablo, Pablo dice, he pasado por 3 naufragios. Eso significa que el barco donde iba se destruyó y quedó ahí en el agua, ahí como las películas, en medio del mar, en medio del océano y con el sol o con el frío, porque es en Europa, ¿verdad? 3 o 4 veces le dieron 39 latigazos, lo apedrearon una vez, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, peligro de los de afuera, peligro de los de adentro, entre falsos hermanos. Y hay toda una lista, en azotes, en cárceles. Y el Señor me dijo, pero Pablo entendió algo. No importa qué mal le fuera a Pablo, él entendía que yo estaba con él. No importa qué mal le fuera a Pablo, él entendía que tenía que pasar esas pruebas para alcanzar más gente. Nunca dudó del amor de Dios. ¿Verdad que tú y yo a veces nos hemos peleado con Dios? Tú no, yo sí. Yo sí. De hecho, no te lo recomiendo, ¿verdad? Pero gracias a eso he entendido que Dios es bueno, porque yo, por cabezón, debiera estar muerto, porque yo sí me he peleado con Dios. Y muchos de ustedes también. Así que eso lo único que te demuestra es cuán grande es el amor de Dios. Que aunque te peleas con Él y sigues aquí, di conmigo, sigo aquí. Ah, ven que muchos habían peleado con Dios, los atrapé. Segunda de Corintios 1:10, 9, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de entre los muertos, o resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Al final de su vida, Pablo dijo, yo sé en quién he confiado. Wow. Puedes tú decir en medio de tu dolor, yo sé en quién he confiado. Eso fue lo que dijo Job. Yo sé en quién he confiado. Salmos 82:6. Salmos 82:6. Dice el Espíritu Santo en los Salmos, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Qué significa la palabra dioses? Autoridad, gobernadores. Versículo 7, pero como hombre morirán, pero como hombre moriréis. Ok, ¿por qué? Porque habían desobedecido. En otras palabras, todo aquel que es cristiano, gracias amado, que Dios te siga bendiciendo. Aleluya, lo vas a necesitar. Di amén, para que vean. ¿Verdad? Dios, la palabra dice que somos gobernadores, dioses. Pero la palabra también dice que si no obedecemos, morimos como hombres. ¿Sabe que en la tentación del diablo en el huerto, el punto no era tan importante si eran dioses o no, sino qué tipo de Dios tú quieres ser? Porque si tú quieres, como dice una famosa alabanza mexicana, ¿no? Y sigo siendo el rey, ¿verdad? Si tú quieres, si tú quieres seguir siendo el rey de tu vida, vas a terminar mal. Pero si tú quieres caminar en obediencia al Espíritu Santo, vas a gobernar, vas a tener autoridad. Primero, autoridad espiritual. Y segundo, la gente te va a amar porque va a ver a Cristo en ti. La gente va a confiar en ti y créeme que eso abre muchas puertas. Solo por amar a la gente. Porque cuando la gente percibe que verdaderamente Cristo está en ti y tú lo amas, la gente va a hacer cosas por ti que tú no esperabas. Ahora estuve en Dallas. Y un fin de semana que estaba esperando a ver qué iba a hacer. Y Dios me dio una palabra profética. Otros no te han respondido, pero yo te respondo. Ese día me compraron 3 trajes.
El más económico costaba $450, 9,000 pesos. Pero por una palabra profética que dio mi padre espiritual, dijo, vayan, que lo van a encontrar al 60% de descuento. Solo un traje costaba 9,000 pesos. Me compraron 3 trajes, 2 camisas. Todo eso costaba 1,350 y 1,390 dólares, como 27,000 pesos. Y solo costó 4,000 y cacho. Alguien lo compró. ¿Por qué? Porque si tú agradas a Dios, Dios te va a sorprender. Acaba de suceder hace un mes. Ahora Juan 10:34. Juan 10:34 dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahí volvemos a lo que te dije al principio. Lo que te hace crecer en autoridad es escuchar la palabra de Dios. Lo que te hace ser salvo es escuchar la palabra de Dios. Voy a terminar y quiero volverte a decir algo y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te quiero volver a repetir? Dios me dijo, en esa casa hay un general. En esa casa hay un general. De hecho, hay un matrimonio de generales. El apóstol Víctor, la apóstol Miriam. Gracias, amado. Sí, no, póngalo aquí. Voy a leer algo ahora. Pero Dios necesita guerreros. Quiero invitar y que pasen delante los que quieren ser guerreros. Los que quieren